Calcular el área de la región comprendida entre el eje X y el gráfico de la función menos 2x² menos 1 en el intervalo X de menos 2 a X1. Cuando se quiere calcular áreas, se está hablando de calcular la integral de la función para un intervalo mayor, en este caso el mayor es 1, y un intervalo menor de menos 2. Pero antes de calcular la integral y hacer todo el procedimiento, es importante entender la gráfica donde se quiere obtener el área para no trabajar a ciegas. Entonces es importante primero entender la gráfica de esta función que es de segundo grado. La variable x² se está hablando de una parábola vertical, es decir, va a mirar hacia arriba si tiene signo positivo donde está la x², o estará mirando hacia abajo si donde está el x² o su numerito es negativo, que es el caso que tenemos. Así que de manera general puedo dibujar el eje cartesiano, y debido a que tenemos x² con un signo negativo, implica que tendremos una parábola de este tipo. Ahora hay que recordar qué nos afecta este numerito que está multiplicando a la x². Por ser un número entero, lo que va a generar es que la parábola se esté cerrando más. Si fuera un número menor a 1 que estuviera multiplicando a x², entonces estaría abriendo la parábola. Entonces se sabe que la parábola tiene más o menos esta forma, está más cerradita, ya que es una aproximación. Y por último, al agregarle un número o término independiente a una parábola, lo que estamos haciendo es trasladarla de manera vertical. En este caso, a partir del origen, estamos trasladando una unidad hacia abajo la gráfica. Así que aquí en menos 1 podemos trazar una parábola que se abre de esta manera. Una vez que ya tenemos una idea cómo es la curva de la función, ahora podemos irnos a los intervalos. En este caso vamos a trabajar hasta el eje X con un intervalo mayor igual a más 1 y un intervalo menor a menos 2. Siempre en un intervalo definida, el intervalo menor será el que se encuentre a la izquierda de esta recta numérica. Y el intervalo mayor es el que se encuentra hasta la derecha. Y el área que nos está interesando es trazar una línea vertical que pase por menos 2 y por más 1. Y hay que recordar que el área que trabajemos se va a cortar hasta llegar al eje X, que sería toda esta área. Y para no quedarnos con la duda, utilicé la tabulación para graficar realmente mi función de segundo grado. Como pueden observar, la parábola sí está más cerrada en comparación con nuestra aproximación. ¿De qué sirve que tengamos la gráfica exacta de nuestro problema? Que hasta de manera visual podemos darnos idea del resultado del área. Es decir, si esto lo graficamos sobre una hoja cuadriculada, más o menos contando los cuadritos nos daremos cuenta de su área. Con una aproximación estamos trabajando un poco a ciegas, aunque aún así es mejor trabajar de esta manera que trabajar con puras ecuaciones. Una vez que ya se entiende de manera gráfica lo que vamos a trabajar, ahora sí podemos pasar a la etapa de integrar a la función en un intervalo superior de 1 e inferior de menos 2. Para esto se tiene que resolver primero la integral, es decir, la integral de menos 2x² por dx y la integral de menos 1 por dx, que nos queda nada más integral de dx. Toda esta integral se va a evaluar con un intervalo de 1 a menos 2. Resolviendo la primer integral, se tiene menos 2 que estaría multiplicando x². Por ser una constante, podemos sacarla de la integral y únicamente trabajar con integral de x² por dx. Ahora hay que recordar la regla para integrar potencias con x, la cual es igual a colocar en este caso la constante menos 2 que estaría multiplicando a la parte del resultado de la integral de la potencia, que sería x², se le suma 1 siempre al exponente y se va a dividir sobre lo que tengamos en el exponente, en este caso 2 más 1. Simplificando tenemos menos 2 que estaría multiplicando a x elevado a la 3 dividido entre 3. Es decir, esto lo podemos representar como menos 2 tercios de x al cubo. Y resolviendo la otra parte tenemos menos integral de x. Recordando la regla directa de integral del diferencial es únicamente dejar el factor, en este caso menos, que estaría multiplicando al resultado, que es únicamente la variable que tiene el diferencial, en este caso x.
Y una vez que se obtuvo el resultado, ahora hay que utilizar el teorema fundamental del cálculo para evaluarla con los intervalos, el cual indica utilizar la estructura del resultado, es decir, donde está X voy a poner signos de agrupación para sustituir primero el intervalo superior, y una vez que termine se va a restar con la misma estructura, pero ahora se va a sustituir el valor donde estaba X con el intervalo inferior. Así que en el primer término ponemos 1, 1 y en el segundo ponemos menos 2 dentro de los paréntesis. Desarrollando el primer término hay que desarrollar más por más por más, da más, 1 por 1 por 1 da 1 y 1 multiplicado por menos 2 tercios queda menos 2 tercios. Luego acá tenemos menos 1 y a su vez para resolver esta operación al entero lo voy a transformar con un denominador 3. Es decir, si pongo 3 entre 3 equivale a 1, pero de esta manera al tener fracciones con el mismo denominador simplemente lo conservo y hago la operación de sus numeradores, en este caso una suma de negativos, dando como resultado menos 5. Desarrollando el siguiente término, empezamos por el número que tiene potencia, así que menos por menos por menos da menos, 2 por 2 por 2 da 8, que a su vez está multiplicando a menos 2 tercios. Hay que recordar que al entero lo podemos dividir entre 1 para trabajarlo como fracción y de esta manera multiplicar todos los numeradores y luego dividirlo entre la multiplicación de todos los denominadores para obtener menos por menos más, 2 por 8, 16, 3 por 1, 3. Entonces en el primer término se obtuvo más 16 tercios y acá tenemos menos por menos da más y un número 2. A su vez, ¿cómo puedo transformar al entero 2 con un número que tenga denominador 3 o fracción? Hay que pensar en multiplicar 3 por 2 da 6 y dividirlo entre 3. Y sí, si pongo 6 entre 3 es igual a un 2, pero de esta manera tengo ya dos fracciones con denominador común 3 y ahora me enfoco a realizar la operación de sus numeradores. En este caso el resultado da más 22. Finalmente ya obtuvimos los resultados, pero hay que recordar que el segundo resultado está afectado por este signo negativo, así que finalmente, bueno, aquí también siempre puede haber un signo positivo. Si no hay signo se entiende que es más por menos da menos como signo final del primer término, y para el segundo obtuvimos un resultado positivo, pero fuera de él o del lado izquierdo hay un negativo, así que para quitar el corchete hay que multiplicarlos y menos por más da como signo final un negativo. De esta manera, al no tener signos de agrupación, ya podemos simplificar como una suma o resta. En este caso, por tratarse de dos números que son negativos, estamos trabajando una suma de negativos. Casualmente sus denominadores son comunes, así que el resultado será un denominador 3. Y en la parte de arriba nada más hay que sumar 22 y 5 da 27 negativo. Que a su vez, como 3 divide a 27, podemos representar ya el resultado final como menos por más da menos y el 3 cabe 9 veces en el 27 para llegar a un resultado de esta área igual a menos 9 unidades cuadráticas. Es importante resaltar que al obtener un resultado negativo en las áreas, lo único que nos está indicando el signo es que se encuentra la región sombreada o de área debajo del eje horizontal. Es lo único que nos indica este signo, ya que realmente la magnitud del área son 9 unidades al cuadrado, ya que no sabemos si son centímetros, metros o pulgadas o no sé qué otro tipo de unidad, pero es importante indicarlas con una letra, en este caso U al cuadrado. Llegamos a la barra y que no alcanzamos nada, ni agua, Cookies. O sea, adiós mis dos bebidas. Está llenito porque ya nos llamaron, hay que entrar a esto.